Hoy voy a explicar una película de suspenso bélico llamada 30 Minutes. Spoilers adelante. Cuidado y cuídense. La película comienza cuando un trabajador alemán llamado Georg Elser empaca algunos cartuchos de dinamita casera en un pilar de piedra, luego revisa el mecanismo de la bomba y cubre el agujero en el pilar. Georg se asegura, no puede ser Gorg. Georg se asegura de que todo esté bien escondido para que nadie sospeche lo que está a punto de suceder. Mientras tanto, parece que se ha lastimado mientras ensamblaba las cosas. Tiene varios cortes en la mano y molestias en las rodillas. Es tarde en la noche del 7 de noviembre de 1939 y Georg está actualmente en Burger Braukeller. Creo que eso significa el sótano del alcalde Braun, un enorme salón de cerveza en Múnich, Alemania. Este lugar pronto va a albergar a muchos altos funcionarios del partido nazi. Georg termina su trabajo y adivina dónde se sentará su objetivo. Sabiendo que los explosivos están directamente detrás del podio, sale del edificio. La escena cambia abruptamente a un día después, el 8 de noviembre de 1939, en el mismo lugar donde Adolf Hitler, el canciller alemán y el objetivo del asesinato, es recibido en el podio por sus compañeros. Está allí para dar su discurso anual conmemorando el intento fallido de golpe de Estado por parte del partido nazi para derrocar a la República de Weimar hace 16 años. Está de pie en el podio, justo frente al pilar donde está colocada la bomba de tiempo casera. En otro lugar, en la ciudad de Constanza, Georg revisa frenéticamente su reloj de bolsillo antes de dirigirse hacia la frontera germano-suiza. Está a punto de cruzar la valla fronteriza cuando, de repente, es llamado por dos oficiales alemanes. Georg aclara que está buscando a su conocido de la sociedad local de folclore, pero los oficiales no están seguros de sus intenciones, ya que tiene un cortador de alambre en las manos. Poco después llevan a Georg a su estación y confiscan todo lo que lleva. Esto incluye varias piezas de evidencia incriminatoria, como el cortador de alambre y un plano del edificio. Georg sigue mirando un reloj de pared mientras lo registran. La hora es 9:00 p.m. Sabe que es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra la explosión. De repente, un oficial ve la insignia del Partido Comunista de extrema izquierda, frente rojo, en la solapa de su abrigo. A Georg le dicen que llevar tal insignia es ilegal y lo obligan a mirar hacia la pared. El oficial nazi pronto nota que el sospechoso tiene varias heridas y lo pone tras las rejas de inmediato. Georg agarra su reloj de bolsillo, casi temblando de ansiedad, mientras mira la hora. Exactamente a las 9:20 p.m. se produce una gran explosión en Múnich. Georg permanece sentado en la estación de detención sin saber si el asesinato ha tenido éxito o no. En otro lugar, a un oficial en la oficina principal de seguridad del Reich se le informa sobre los eventos que acaban de ocurrir en Múnich. La relativa calma se convierte en caos mientras los soldados son puestos en alerta máxima. Por otro lado, el pueblo de Georg está siendo abordado por un convoy liderado por el jefe de policía de la Kripo, Arthur Neve. Él ordena al líder local del partido nazi, Eberle, que convoque a todos los familiares de Georg Elser en la plaza del pueblo. Eberle se sorprende por esta orden, ya que sabe que los Elser son ciudadanos decentes y respetuosos de la ley. Sin embargo, Neve parece estar extremadamente furioso y quiere que su orden se cumpla por cualquier medio. Pronto las autoridades encuentran a la familia de Georg, incluida su ex prometida, Elsa. Ella y sus dos hijos son arrestados y cargados en la parte trasera de un camión. Pero Eberle interviene en el último momento y lleva a los niños de vuelta a un lugar seguro. Algún tiempo después, Neve revisa las imágenes de las secuelas de la explosión con sus oficiales. Está impresionado por la enorme cantidad de daño que se ha causado. En la siguiente escena, Georg está esposado y es llevado a una oficina de investigación en Berlín. Rápidamente nota algunos instrumentos de tortura colocados en una mesa cercana. Neve y varios otros oficiales también llegan a la habitación, pero Georg se niega a saludarlos con el saludo nazi. En su lugar hace un punto eligiendo el saludo más neutral, buen día. No obstante, Neve se presenta e informa a Georg que él está a cargo de este caso. También presenta al jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, quien supervisará la investigación junto con él. Neve quiere ver las rodillas de Georg y le ordena que se quite los pantalones. Este último obedece y vemos que las rodillas de Georg están fuertemente magulladas. Esto aparentemente confirma las sospechas del jefe de policía. Georg instaló la bomba él mismo. Luego, Neve informa al sospechoso que Hitler sigue vivo, pero la explosión cobró la vida de 7
personas inocentes. Resulta que el Führer había abandonado el evento 13 minutos antes de que la bomba detonara. Esta revelación devasta a Georg, ya que era su única oportunidad de matar a Hitler. Müller entonces comienza el interrogatorio formal preguntándole a Georg su nombre completo y lugar de nacimiento. Pero en lugar de responder, Georg comienza a tararear una melodía que lo lleva a un flashback. Mentalmente viaja a 1932 cuando está disfrutando en el lago de Constanza con sus amigos. Georg es un hábil carpintero y un acordeonista que lleva una vida modesta pero contenta. Actualmente trabaja en una pequeña fábrica de relojes en la ciudad de Constanza. Una tarde, Georg recibe una carta que le informa que su padre alcohólico ha vendido 2 campos. Uno de estos es la pieza de tierra más valiosa que posee su familia. Georg se ve así obligado a regresar a casa para resolver algunos asuntos personales. Unos días después, llega a su ciudad natal de Königsbrunn, un pueblo agrícola en el sur de Alemania. Saluda a su madre con un cálido abrazo mientras su padre, completamente ebrio, está desmayado en un banco cercano. Más tarde esa tarde, mientras corta leña en el patio trasero, Georg nota que su padre va a buscar una jarra de sidra. Ya no puede tolerarlo más y confronta al viejo sobre su hábito de beber. Mírate a ti mismo, hombre. De vuelta en el presente, Müller está menos que contento con Georg distraído. Lo abofetea y le da una oportunidad más para decir su nombre y lugar de nacimiento. Pero Georg no se inmuta por esto y se niega a pronunciar siquiera una sola palabra. Así que Müller lo tiene inmovilizado en una cama y comienza la tortura. Georg grita de dolor mientras un oficial lo azota brutalmente, pero aún se niega a abrir la boca. Algún tiempo después, la tortura se detiene por el momento y Georg es arrojado a una celda. Neve y Müller debaten sobre cómo lograr que el sospechoso escriba una confesión por escrito sobre sus crímenes. Neve luego solicita una lista de los miembros de su familia que han sido detenidos. Parece tener una idea sobre cómo quebrar mentalmente al sospechoso. Unas horas más tarde, un George ensangrentado y con muchos moretones está de vuelta en la sala de interrogatorios. Neve trae a Elsa, una mujer casada con la que George salió durante varios meses. El sospechoso se da cuenta de inmediato de lo que la policía le hará a ella si no abre la boca. Por lo tanto, decide admitir lo que hizo y proporciona sus datos personales. George señala que no está afiliado a ningún partido político y que actuó por su cuenta. Neve se niega a creer esto, ya que fue atrapado llevando una insignia del Frente Rojo, pero George responde que es un hombre libre y que no necesita estar afiliado a ningún partido para hacer lo correcto. Después de la primera ronda de investigación, Neve y Müller imprimen la declaración del sospechoso y se la presentan a un parlamentario. Pero incluso este último se niega a creer que George actuó por su cuenta. Neve se ve así obligado a admitir que no hay suficiente evidencia para probar que alguien más ordenó el atentado, pero el parlamentario quiere que intensifiquen su investigación. Unos días después, George escribe una carta de confesión detallando lo que hizo y cómo lo hizo. Sin embargo, tanto Neve como Müller se niegan categóricamente a creerlo. Quieren saber de dónde obtuvo los materiales para construir la bomba y quién le dio la orden de llevar a cabo el asesinato. Frustrado porque se negaron a creerle, George inventa una elaborada historia falsa. Dice que recibió una llamada de Winston Churchill, quien le pidió personalmente que matara a Hitler. Esto irrita a los oficiales y Müller ordena a sus hombres que aten al sospechoso una vez más. George es plenamente consciente del tipo de tortura que está a punto de seguir, así que pide desesperadamente un bolígrafo y papel para ilustrar cómo llevó a cabo su plan. La escena luego cambia a unos años atrás cuando George está en un pub de Königsbrunn con sus amigos. Eric, un empresario local y esposo de Elsa, entra con el rostro magullado. Se une a su amigo con un vaso de cerveza y admite que fue su esposa quien le dio el golpe. Luego afirma con orgullo que ella nunca volverá a pensar en levantar la mano. Sintiendo que Elsa podría estar gravemente herida, George se apresura a su casa y la encuentra en cama. Ella está llorando y con un moretón en el lado derecho de su rostro. Un preocupado George la consuela y Elsa se inclina hacia adelante para besarlo. Entonces se revela que los dos han estado construyendo una intensa química romántica durante varios meses. Así, la pareja termina haciendo el amor y comienza formalmente su aventura. De vuelta en la cárcel nazi, George le detalla a Neve cómo pudo acumular la pólvora de la fábrica de acero donde trabajaba. También divulga que pudo robar los materiales para la dinamita de una cantera cercana. Neve quiere que George admita que está encubriendo a alguien más.
pero este último es muy firme en que actuó solo. Para probar su punto, George muestra cómo hizo 2 mecanismos de relojería y un detonador que finalmente desencadenaron la explosión. A medida que el intenso interrogatorio y la tortura continúan, George también entra y sale de sus recuerdos. Una hermosa tarde mientras están de picnic, Elsa revela que está embarazada, pero no está muy segura de si el bebé es de George o de su abusivo esposo alcohólico, Eric. Será fácil, cariño, solo esperaremos y veremos si el bebé se parece a un pedazo de mierda. Por otro lado, la propaganda nazi está comenzando lentamente a envenenar los corazones y las mentes de las personas en la Alemania rural. Hay miembros del partido nazi por todas partes y cualquiera que disienta es encarcelado. George y su amigo Joseph, quien es miembro del partido de oposición Frente Rojo, escuchan regularmente las noticias soviéticas en su radio. Descubren que Hitler ordenó recientemente el bombardeo de un pueblo español, matando a 260 civiles inocentes. Esto enfurece a George y quiere detenerlo, pero pronto se entera de que Hitler planea atacar Polonia. Las cosas también comienzan a ir cuesta abajo en su vida personal cuando Eric sorprende a George besándose con su esposa. En este momento, George está alquilando el sótano de la casa de Eric y regularmente hace el amor con Elsa. Un enfurecido Eric entonces arroja a su esposa al suelo y patea brutalmente su vientre embarazado. Pero George responde con fuerza agarrando un cuchillo y amenazando con matar al esposo alcohólico si no se detiene. Pasan las semanas y mientras hay turbulencias en su vida personal, George comienza a planear cómo llevar a cabo el asesinato. Recoge artículos de noticias que muestran a Hitler dando discursos cada año en el Bürgerbräukeller en Múnich. Detrás del podio hay una enorme bandera del partido nazi cubriendo un pilar sólido. George se dirige a Múnich, espera hasta que el lugar esté vacío y se cuela dentro del salón. Va detrás del escenario para obtener una dimensión precisa del pilar que sería necesario para llevar a cabo su plan. De vuelta en la sala de interrogatorios, George expresa su repugnancia hacia Hitler y sus políticas. Los salarios son bajos, los manifestantes son enviados a campos de concentración y los judíos están siendo discriminados por su fe. George añade que habrá consecuencias por lo que Hitler está haciendo y que esto llevará a la caída de Alemania. Después de esta última ronda de interrogatorios, su confesión mecanografiada se finaliza. Neve ahora está convencido de que George actuó solo cuando se ejecutó el ataque, pero Mueller todavía cree que hay una gran conspiración detrás del ataque. Mientras los dos discuten su próximo movimiento, George le suplica a una secretaria que envíe un mensaje a Elsa y a su familia. También quiere enviar sus condolencias a la familia de las personas que murieron en la explosión. La secretaria luego le entrega la foto de Elsa a George y le pide que no le diga a nadie que la obtuvo de ella. Al ver la foto, George tiene un flashback al momento en que Elsa da a luz a su hijo. Incluso nombra al bebé George y está lista para divorciarse de su esposo abusivo. Sin embargo, esto no detiene a George en su determinación de llevar a cabo su plan. Sigue perfeccionando su habilidad para ejecutar la explosión a la perfección. Para una prueba, coloca una bomba réplica en un árbol en un área remota. La explosión es masiva y hace volar todo el árbol en pedazos. De vuelta al presente, el parlamentario irrumpe en la sala de interrogatorios y golpea repetidamente la cara de George contra la mesa después de escuchar lo que dijo sobre su líder, Hitler. También vemos que Neve ahora comienza a cuestionar los motivos de los superiores del partido nazi, pero no se atreve a actuar al respecto. El parlamentario luego instruye a Neve y Mueller para que hagan lo que sea necesario para averiguar de quién recibió George la orden. Con la presión creciente, George es atado y se le administra el alucinógeno secreto Pervitin. Los oficiales luego preguntan a un George sedado quién ordenó los bombardeos, pero este último una vez más repite su declaración. Algún tiempo después, George despierta de su alucinación y decide cambiar su tono. Reconoce que ahora quiere corregir sus errores y reintegrarse en la comunidad alemana. George dice que el asesinato fue fallido puramente porque sus motivos no eran correctos. Después de esta declaración, es llevado al campo de concentración en Dachau. 5 años después, Neve es condenado a muerte por su participación en un intento de asesinato para matar a Hitler. Es ejecutado mediante ahorcamiento en el campo de concentración
estación de Dachau. George se entera del destino de Neve por Franz, un guardia de prisión discapacitado. George está sorprendido, pero también quiere saber dónde está Elsa, ya que cree que ella podría estar viva en algún lugar. Aunque empático, Franz sabe que no hay nada que pueda hacer al respecto. Simplemente le da a George algunas partituras para tocar en su cítara, un instrumento musical como muestra de agradecimiento. Al finalizar la película, Franz le dice a George que 100.000 personas perecieron en una sola noche después de que Inglaterra destruyera una de sus ciudades. George lo lamenta, ya que sabe que si su estrategia hubiera tenido éxito, esto podría haberse evitado. Pronto es sacado de su celda por más guardias y Mueller da la orden para su ejecución. La película está basada en hechos reales. Suscríbete para más videos como este, activa las notificaciones y deja un me gusta para ayudar al canal. Gracias por ver.